Ficha de aprendizaje de comunicación segundo de secundaria. Ficha 2. Relacionamos el texto 1 y el texto 2. Bien, relaciona los textos leídos. 1. En la celebración de nuestro bicentenario en el 2021, se elaboró La Semilla del Tiempo, una cápsula cuyo propósito fue guardar mensajes y objetos los cuales fueron previamente seleccionados para que sean encontrados por las futuras generaciones de peruanos dentro de 100 años más. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en un pueblo libre, y puede ser visitado por todos. Además, puedes dejar tu mensaje digital en audio para los peruanos del año 2121. Esta es otra forma de preservar nuestras costumbres. Imagina que se comunican contigo y con Daniel porque se han aperturado una nueva cápsula del tiempo y les están solicitando ingresar algo relacionado a sus costumbres o tradiciones regionales o familiares. Daniel no lo piensa 2 veces y ha comenzado a preparar sus tantahuaguas. ¿Qué ingresarías tú? ¿Por qué? Escribe tu respuesta en tu cuaderno. Bueno, en mi caso, como les dije, yo soy de Lima, así que pueden tomar estas respuestas como una base. Si ustedes tienen esa misma costumbre o tradición familiar, las pueden colocar ahí. En mi caso, yo pondría, no sé, pues un traje de marinera o de festejo, o una receta de los picarones o del turrón de Doña Pepa. Quizás, si son más creyentes católicos, un hábito morado del Señor de los Milagros, por ejemplo. Si son de otras regiones o quizás también de Lima, pero de otras provincias, podrían dejar en comentarios también y así conocemos un poco más. En este caso, participamos de un conversatorio para valorar y conservar la diversidad de nuestras costumbres y tradiciones. ¿Recuerdas que Daniel y sus compañeros habían escuchado sobre la realización de un encuentro de estudiantes? Por ello fueron a visitar al director y este les mostró una foto, la que luego ellos ubicaron en una nota de prensa. Ahora sabían que el evento se llamaba Tincuy, un término quechua que significa encuentro. Mucho más interesados se inscribieron y les dijeron que el primer espacio en el que participarían era un conversatorio. Estaban felices, ya tenían algo avanzado, así que se fueron a dar la noticia a los demás y a organizar su participación. El conversatorio es un texto oral que permite a varias personas intercambiar información y contrastar puntos de vista a partir de un tema de interés. Es posible estar de acuerdo o no con lo que otros participantes opinan. Para lograr que nuestro conversatorio alcance su propósito, necesitamos un ambiente de respeto y cortesía. Preparando el conversatorio. Todo intercambio comunicativo es un acto social, regido por conversaciones o normas de cortesía que facilitan el proceso de comunicación y regulan el comportamiento de los interlocutores. La participación de los hablantes en una conversación, incluso en la más espontánea, se organiza según una serie de reglas que se respetan, consciente o inconscientemente, lo que permite que las intervenciones de los participantes se sucedan con una perfecta sincronización. Entre todas las reglas que existen para que la conversación se desarrolle adecuadamente, podemos destacar 2, el principio de cooperación y el principio de cortesía. El primero, el principio de cooperación. Quienes participan en un intercambio comunicativo deben intentar ajustarse al tema que se ha fijado, es decir, tratar asuntos pertinentes y evitar falsedades, ambigüedades o cambios bruscos de tema. El segundo es el principio de cortesía. Se manifiesta en la expresión de compañerismo, escuchar con paciencia y no imponerse de manera intrépida y declarar la discrepancia con respeto. Este principio alberga todas las actitudes y comportamientos que permiten que exista una buena relación entre los interlocutores, de manera que se dé una comunicación efectiva. Las normas de cortesía, sin embargo, dependen de convenciones sociales, culturales, de etiqueta, de familiaridad, etc. Por ejemplo, en muchos lugares resulta perfectamente normal que las personas se traten de tú, un tuteo, mientras que en otros esto se considera un abuso de confianza. Por medio de estas reglas, los hablantes se turnan al hablar, saben cómo mantenerse en el uso de la palabra o cedérselo a otro, así como también cómo intervenirse en necesidad de que el participante anterior le haya asignado su turno. 1. Escriban qué normas de cortesía utilizan cuando se dirigen a las siguientes personas. Amistades.
Pero antes, ya saben que esto lo deben tomar como una base, ¿ok? Si ustedes tienen otras ideas o comparten, pueden explicarlo con sus propias palabras. Bien, hablar de manera informal. Nos tuteamos. Con amigos nos hablamos de tú. Podemos mostrar si tenemos desacuerdos, obviamente siendo sinceros y con respeto, ya que hay confianza entre amigos. Si nos expresamos hacia los docentes, en ese caso hay que dirigirnos de manera formal, usando el usted o profesor, profesora, y quizás usar su nombre o, si es que nos lo han permitido, o su apellido, evitando interrumpir y pedir la palabra para hablar. Y si no estamos de acuerdo con alguna opinión, la expresamos de manera respetuosa. ¿Y cómo sería con una persona que recién conocen? Bueno, creo que dirigirnos de manera formal, usando el usted. Expresarnos de manera cortés y respetuosa también. 2. Revisen las normas que han escrito. ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes y por qué? Bueno, creo que se parecen en que cuando se está en desacuerdo se expresa de manera respetuosa al momento de mostrar esos puntos de vista. Se diferencian en la formalidad. Por ejemplo, a mis amigos los puedo tutear, pero para dirigirme a los otros, como mi profesor o una persona que recién conozco, utilizo el usted. Esto es porque como que hay una jerarquía. Es diferente el trato a personas de nuestra edad que a personas mayores o que recién conocemos. 3. ¿Qué normas de cortesía deberán usar en el conversatorio? Escríbelas con tus propias palabras. Bueno, creo que escuchar atentamente las opiniones de todos y evitar interrupciones. Y si hay desacuerdos, expresarlos con respeto. También se deberán pedir turnos para hablar o participar. Y el lenguaje usado creo que debería ser el formal. 4. El tema del conversatorio estará relacionado a valorar las costumbres o tradiciones familiares y cómo éstas pueden contribuir a afirmar nuestro sentido de pertenencia y unidad como parte de un solo país. Ahora, deben reflexionar e identificar los siguientes elementos. Bien, antes del conversatorio, primero debemos saber la situación, en qué contexto se realizará el conversatorio, el tiempo previsto, que es cuánto va a durar ese conversatorio, el propósito, para qué se está dando este conversatorio, el destinatario, a quién se va a dirigir, quién va a ser nuestro público y las normas de cortesía que vamos a establecer cuáles son las que se van a utilizar. 2. Intercambian información sobre las costumbres y tradiciones de sus familias. Pueden considerar la información desarrollada en la pregunta 9 en la página 35 del texto de la tradición peruana con días y ollas venceremos, que ya tenemos el video subido. En este caso colocan el nombre de la tradición o la costumbre, la región y la época en que se celebraba, la descripción de la traducción o costumbre y se argumenta por qué debe ser revalorada. Y también, finalmente, cómo contribuye a afirmar nuestro sentido de pertenencia, cómo nos crea identidad como país. Eso ya es personal porque supongo que aquí hay gente tanto de Lima como de otras provincias y regiones. Y se supone que eso ya lo han completado en una actividad anterior. En este caso, si quieren un poco de ayuda, pueden ir a esta página de infocultura.cultura.pe, Patrimonio Cultural, que es del Ministerio de Cultura. Aquí no están todas las costumbres ni tradiciones que existen en el Perú. Solamente están las que se han reconocido y que están declaradas como patrimonio cultural inmaterial del país. Tenemos todas las regiones, en total son 435 creo. Y luego está separado por categorías, quizás gastronomía, música, arte, danzas. Y ahí está tanto la región, el departamento, como la provincia y el distrito. Y también se da una descripción de cómo se desarrolla, así que eso los puede ayudar para llenar ese cuadrito, si es que no lo han llenado en la actividad anterior tampoco. 6. Escriban las ideas principales para el conversatorio. Recuerden organizar sus ideas con coherencia y utilizar un vocabulario variado y pertinente. Pueden apoyarse en los siguientes momentos. Recuerden que el tema del conversatorio va a estar relacionado con valorar las costumbres y tradiciones familiares.
Tenemos 4 momentos. En el caso de la apertura, las ideas por comunicar, creo que debemos explicarlas claramente, que el objetivo del conversatorio es reflexionar sobre la importancia de valorar nuestras costumbres y tradiciones familiares. Las normas de cortesía verbal y no verbal, en este caso se va a dar un saludo formal a todos los presentes y también se les invitará a expresarse con respeto, aunque eso ya debería ser asumido por todos, ¿no? Orientación y desarrollo. En este caso creo que los participantes deben ajustarse al tema fijado. Cada uno presentará sus ideas centrales sobre las costumbres y tradiciones de sus propias familias, explicando por qué son importantes. En la interacción creo que si hay discrepancias debemos recalcar que obviamente deben comunicarlas con respeto. En el cierre se deben hacer conclusiones ya hablando en general de todas las expresiones de las que se han hablado, de cómo todas contribuyen a afirmar esta identidad, ese sentido de pertenencia al país, al Perú. Y bueno, en sus normas de cortesía, se va a cerrar con una despedida y un agradecimiento. 7. Ensayen su participación en el conversatorio y aquí hay algunas recomendaciones. Siempre inicien con un saludo. Cuiden que el contenido y el registro de su texto oral sean adecuados, según el propósito, el tema o la situación planificada y deben ajustarse al tiempo que les han dado. Manténganse en el tema. Eviten digresiones y contradicciones. Recuerden que los interlocutores contribuyen a la construcción de la información. Mantengan contacto visual con los interlocutores. Usen el vocabulario variado y pertinente. Asimismo, recuerden dar a las palabras adecuada entonación. Enfaticen el significado de sus palabras mediante los recursos paraverbales y no verbales. Establezcan empatía con los interlocutores. Demuestren cortesía y finalicen con una despedida. 8. Es importante que evalúen el ensayo de la exposición oral para el conversatorio, con el fin de realizar los ajustes y las mejoras necesarias. Pueden utilizar este instrumento, este cuadro. Van a iniciar con un saludo y ahí van a decir si sí o no y de qué manera lo van a realizar. Ahí lo pueden escribir. Se mantuvieron en el tema, todo esto ya lo van a llenar de acuerdo al ensayo que han hecho, para que después puedan hacer mejoras. Ya después de haber identificado todo en lo que deberían mejorar, vamos al 9, que es iniciar el conversatorio. Y pueden apoyarse en esta siguiente ruta. El presentador da inicio al evento mencionando que el propósito es conversar sobre las tradiciones o costumbres familiares que valoramos y cómo estas pueden contribuir a afirmar nuestro sentido de pertenencia. Luego, invitan a los participantes a ocupar sus lugares en la mesa central. La exposición de cada participante. Tomar en cuenta los criterios de evaluación del instrumento del enunciado 8, el anterior, y se les va a asignar un tiempo, por ejemplo, 3 minutos por participante en la primera ronda de participación y 2 minutos en la segunda ronda. Por ejemplo, en la primera ronda cada uno va a introducir el tema del que va a hablar y ya para la segunda ronda algunos ahondan un poquito más, unos detalles. Y si alguno ha presentado algo similar, también lo pueden recalcar ahí, porque ya es menos tiempo. Y también dan ahí su cierre. Participación del auditorio. Pongan atención. El auditorio o oyentes presentan sus interrogantes, sus preguntas en forma oral, apoyados en borradores ya elaborados previamente. Sus preguntas requieren estar centradas en el tema y contribuir al logro del propósito del conversatorio. Para ello se usa un lenguaje formal en un clima de respeto. El docente prestará atención con la finalidad de intervenir si fuera necesario. Cierre. La presentadora o el presentador realiza las conclusiones del conversatorio y se despide. El auditorio entrega la evaluación que aplicaron a cada participante en el conversatorio. Asimismo, el docente va a evaluar el desempeño de cada grupo. Reflexiona y evalúa tus progresos sobre los aspectos desarrollados durante tu conversatorio en la ficha de autoevaluación. Y hay 2 criterios de autoevaluación los cuales vas a tener que llenar. Finalmente, vas a responder si se logró el propósito del conversatorio y por qué.
Sí se dio a entender cuáles son esas tradiciones, costumbres que mantienen en sus familias o en sus regiones, en sus comunidades, y por qué creen que se deberían, por los puntos de vista que ustedes han dado, si de verdad se deberían de seguir conservando. ¿Por qué son importantes? Y bueno, ¿qué crees que contribuyó o qué hizo falta? Quizás hacer más énfasis en describir cómo se realiza, que por falta de tiempo quizás no lo explicaron bien. Podría ser así. Ahora, Daniel y sus compañeros debían de realizar un segundo reto, un artículo de opinión. Por ello, la profesora les presentó un párrafo de un texto que encontró en un periódico, que es el siguiente. En el Tincuy, el intercambio cultural entre niños y adolescentes no solo propicia acercamiento a los conocimientos y prácticas culturales, sino también a la convivencia que nos permite reconocer nuestras diferencias culturales y lingüísticas, valorando la pluralidad de concepciones de nuestro país y en el mundo. Además, contribuye a reconocernos a nosotros mismos y a los demás como sujetos de derecho para construir consensos y defender la diversidad. Siendo así, se constituye en un espacio importante y privilegiado para el aprendizaje, lo cual, año tras año, debe continuar desarrollándose. Ahora, genera ideas revisando el texto. ¿En qué parte de la sección del periódico crees que la profesora encontró este texto? Marca tu respuesta y susténtala. Quizás lo pudo haber encontrado en la sección de deportes, de política, de opinión, de espectáculos, de noticias o entrevistas. La respuesta es de opinión. 2. En el texto presentado por la profesora, ¿se manifiesta una postura a favor o en contra del Tincuy? Sustenta tu respuesta. Después de lo que he leído, yo creo que se manifiesta a favor, porque señala que el intercambio cultural entre niños y adolescentes fomenta las buenas relaciones, además que su participación en el Tincuy promueve la diversidad y el respeto. 3. Tomando en cuenta la pregunta anterior, ¿qué características crees que tiene un artículo de opinión? ¿Cuál crees que es la intención del autor al escribirlo? Responde en tu cuaderno. Bueno, en un artículo de opinión, el autor da su punto de vista y qué postura toma frente a una idea y da los motivos por lo que está o no de acuerdo con esa idea. La intención principal del autor al escribir un artículo de opinión es influir en la opinión del público lector, y es por eso que debe justificar su punto de vista. 4. Lee lo siguiente. El artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo, en el que el autor sustenta su postura o tesis sobre un tema mediante argumentos. Un texto argumentativo propone un conjunto de razones con el propósito de justificar una opinión o punto de vista y convencernos de ella. Sus elementos son la opinión o punto de vista y las razones que la fundamentan. A continuación te presentamos información sobre el artículo de opinión. En el artículo de opinión hay una tesis o una postura. Es la opinión o la afirmación central que sostiene la postura a favor o en contra sobre un tema. Hay un cuerpo argumentativo, que son los argumentos, son las justificaciones que da el autor y se van a presentar para defender la tesis o la postura que él o ella toma. Conclusión. Es la parte del texto en la que se sintetiza o refuerza la opinión o postura. Bien, ahora es momento de realizar la siguiente consigna. Escribe un artículo de opinión cuyo tema sea la importancia de conservar y valorar las costumbres y tradiciones de nuestro Perú. 5. Inicia la planificación de tu artículo de opinión, recogiendo información para determinar el tema específico a tratar. A. Conversa con tu familia sobre las tradiciones y costumbres en cuanto a la comida, los bailes, la lengua, la música, el arte, la vestimenta, etc., que consideren más relevantes. Haz un listado y con esta información ya tienes posibles temas para tu artículo de opinión. En este caso, si es que no tienen familiares cerca, cuando estén haciendo ahí su tarea, pueden entrar a ese link y buscar por la región donde viven. O quizás de alguno de sus padres o familiares con los que viven, que mantenga todavía alguna de esas tradiciones o costumbres. Por ejemplo, les dije que yo soy de Lima. En el caso de la comida, por ejemplo, puede ser hablar de la pachamanca, o del ceviche, o los picarones. Y sí, bueno, la pachamanca porque mi abuelita era de Huancavelica. Así que ella sabía hacer pachamanca.
En el caso de bailes y les voy a poner algunos ejemplos así en general que los he sacado del link que les he dado. Por ejemplo, el tondero puede ser de La Libertad, el Lambayeque, el sicuri en Puno, la huailía, que hay diferentes tipos en todo el Perú, por ejemplo en Apurímac, en Huancavelica, Junín y Arequipa, el huititi, Arequipa, o la danza de las tijeras, que se da en Ayacucho, en Apurímac o Huancavelica. En el tema del arte, podría ser, por ejemplo, el tejido con paja, los sombreros en Catacaos, Piura, las tablas de sargua en Ayacucho, el tejido del cachihuango en Loreto, la cerámica de Lamas en la región San Martín, la elaboración de máscaras de Paucartambo para la fiesta de la Virgen que se da en Cusco. Y hay muchos más. Por ejemplo, busquen ahí, como les digo, de la región de donde provienen ustedes o alguno de sus familiares. Y en otros podrían ser también el uso de la totora en la costa norte, por ejemplo, los caballitos de totora, todavía se siguen haciendo. El chacu, que es para la extracción de la lana de la vicuña. También la extracción de conchas negras en los manglares de Tumbes, por ejemplo. Y si no tienen acceso, digamos, a poder entrar a esa página, lo pueden dejar en comentarios y ya por ahí buscamos y les damos por ahí algunas respuestas. B. Responde en tu cuaderno. Con estas ideas delimita tu tema, apoyándote en las siguientes preguntas. ¿Qué tradición o costumbre considero más relevante para escribir mi artículo de opinión? Por ejemplo, la música. ¿Sobre qué aspecto de esta tradición o costumbre considero que debo escribir mi opinión? ¿O por qué es necesario preservarla? Acá nos da un ejemplo, por ejemplo, sobre el checo, porque mi familia es de Lambayeque y mi bisabuelo y mi abuelo en las fiestas familiares lo tocaban, pero nos contaban que se usa poco, porque las semillas del checo, conocido también como calabazo, están en proceso de extinción. Y aquí nos dan en número 6 un plan de escritura, que lo pueden tomar en cuenta para realizar su artículo de opinión. Debe tener un tema, que es el título que van a tener su artículo de opinión. Van a completar cuál es el propósito, por qué lo están escribiendo y para quién lo están escribiendo. ¿Quién va a ser su público? Quizás sus compañeros, su familia, alguna revista, por ejemplo. El tipo de texto, el lenguaje con el que se van a expresar, la extensión, pero en este caso sería una hoja A4 con 4 o 5 párrafos. Van a escribir su postura, que es si están tanto a favor, obviamente le van a describir esta tradición o costumbre y luego van a decir si están de acuerdo o no y por qué. Deben defender su punto de vista en este artículo. Y 7. Escribe 2 o más argumentos o razones que fundamenten tu postura y debes persuadir y convencer a tu público. 7. En tu cuaderno escribe el primer borrador de tu artículo de opinión y antes observa este ejemplo. Ahí le pueden poner pausa para revisar ese ejemplo y guiarse. O lo pueden revisar en su libro. 8. Ahora sí, apóyate en la siguiente estructura para mejorar tu artículo de opinión. Tu título, la tesis o la postura que estás llevando, presentas tu costumbre, tu tradición y la explicas, obviamente la describes y si estás de acuerdo o no en que se preserve. Y ahí vas a dar tus argumentos. Quizás no porque ella es muy antigua o ya no fabrican tal instrumento, por ejemplo. Algo así. Depende de lo que tú hayas escogido, de lo que hayas escogido hablar. Y al final das una conclusión que va a sintetizar como un resumen en 2 o 3 líneas de todo tu texto. Y recalcas cuál es tu postura. 9. Realizamos la revisión del artículo de opinión y lo mejoramos. En pares o grupos de 3 integrantes evalúan sus artículos de opinión y van a utilizar esa lista de cotejo. Ese ya es un trabajo más que todo en el aula. Revisa y corrige. 10. Tómate un tiempo para leer y contrastar las observaciones o aportes que te van a dar tus compañeros. Vas a escribir la versión final de tu artículo de opinión, tomando en cuenta esas observaciones que te han hecho. Y bueno, finalmente publicar y difundir.
Debes organizarte con tus compañeros para colocarlo en un lugar visible. Asimismo, deben organizarse para que cuando el público esté cerca del lugar donde se expone el texto, lo lea y de este modo le pregunten qué les ha parecido y si está de acuerdo con la tesis o postura que se presenta. Y con esto terminamos esta ficha de aprendizaje. Ya saben, no olviden suscribirse y dejar en comentarios alguna duda o quizás otros cursos en los que necesiten ayuda. Nos vemos.